Gracias por permitirnos llegar a esta hora de la noche, Señor. Gracias por todas las actividades que hoy hicimos y estamos ya delante de tu presencia, Señor, aquí para la lectura de todos los días. Doy gracias a Dios por la vida de Dianita y de Ángel, que siempre están en la mejor disposición, pese a que nadie nos conectamos. Gracias, Señor. Esto lo hemos orado en el nombre de tu Hijo bendito, Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar con la repartición de los versículos y hoy vamos a terminar de leer el capítulo número 6 de Segunda de Corintios. Mami, empiezas. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. Amor 16 y 17. Yo leo 18 y el versículo 1 del capítulo 7. Mami, si estás lista, podemos comenzar, por favor. Sí, mijita. Estamos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. La palabra de Dios dice: no formen yunta con los incrédulos. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? 15. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? 16. ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Creo que te falta un cachito. No, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, 17, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. 18. Sí me tocaban esos versos. 18, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Y estamos en la recta final de este versículo 16, perdón, 6, y empieza con el título de Advertencia contra la idolatría. Y es muy interesante, nuevamente Pablo hace algunas preguntas que se va contestando más abajo, pero está comparando, ¿verdad? Formar alianza, ¿qué es lo que nos está diciendo en la primera parte del versículo 14? Alianza, ¿verdad? Viene del griego instruir diferente, unir en yugo desigual. Poner el yugo de manera desigual, esto es, poner el yugo de dos animales de diferente tipo para empujar una carga. En el Nuevo Testamento, esto es usado solamente de manera figurada. Vivir en alianzas inapropiadas con idólatras paganos. Entonces, no está diciendo que les hagamos el feo, ¿verdad? A los que no conocen del Señor o que los hagamos a un lado, porque si no, entonces, ¿cómo les compartiríamos? Y hemos hablado que nuestra vida, nuestro diario vivir, tiene que ser ese testimonio para compartirle a los demás. Pero cuando ya empiezan a formarse alianzas, a que vamos, no sé, a algún lugar y hacemos lo que los demás hacen, y que también esta porción de la palabra es muy tomada para la cuestión de matrimonios de un converso con un inconverso, y que también puede ser utilizada, aunque no es el sentido
principal de esta porción, nos está hablando de estas uniones con yugo desigual y que esto viene a causar situaciones muy difíciles cuando una persona que siga a Cristo, que cree en el Señor, que está buscando ser distinto, dejar todas esas enseñanzas del mundo para ahora ser como Jesús, y al hacer alianzas, hacer esta unión, unidad, caminar juntos con alguien que no cree en el Señor, que está acostumbrado a hacer su voluntad, a seguir sus propias reglas, a seguir las reglas del mundo, entonces va a ser muy complicado. Por eso esta metáfora de alianzas es utilizada en la agricultura, ¿verdad? El yugo, donde se sostiene normalmente pues, la cabeza o parte de ella, del cuerpo del animal. Imagínense, ¿verdad? Una mula que está alta y un burro, por ejemplo, que está más chaparro, pues, ¿cómo van a ir unidos o cómo van a poder arreglarse para caminar en un mismo sentido para arar la tierra? Es imposible, es muy difícil. Por eso Pablo en este inicio dice, no formen alianza con los incrédulos. Y la palabra incrédulos significa principalmente carentes de confianza, no creer, es decir, sin la fe cristiana, persona indigna de confianza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. Y nosotros como hijos de Dios estamos siendo transformados para que también nuestra palabra sea de confianza, o sea, que lo que digamos que estamos haciendo, lo estamos haciendo. Entonces, Pablo inicia este versículo con no formen alianzas con los que son carentes de confianza. Y luego vienen dos preguntas y está haciendo una comparación que tienen en común la justicia con la maldad. Y la maldad es traducida como rebeldía. Y esta misma frase también Pablo la repite en Efesios 5:7 y Efesios 5:11. Efesios 5:7 dice, así que no se hagan cómplices de ellos. Alianza, unión, complicidad. Versículo 11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Maldad, rebeldía, obscuridad, ¿verdad? Estas palabras que está haciendo Pablo en contraste con el camino de Dios y fuera de ese camino de Dios. El contraste de Pablo entre justicia y rebeldía demuestra claramente que en este contexto justicia no se refiere a la justicia que hemos recibido, sino a una vida piadosa. O sea, Mateo 6:1 dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. ¿Y a qué se refiere esto de justicia no como la justicia que hemos recibido de parte de Dios, sino justicia como una vida piadosa? En este versículo que acabamos de leer en Mateo 6:1, inicia con cuídense. Y la palabra cuidar significa piensa constantemente. Dios mide el corazón, o sea, los motivos, antes de la acción. Él dice que en la palabra que Él conoce nuestros corazones y conoce los motivos de nuestros corazones. Nada le es oculto. Como podremos nosotros escondernos bajo un escritorio y probablemente si ahorita me busca no me va a encontrar. Puedo a lo mejor hablarle a una persona quedito y probablemente de ahorita no me va a escuchar, pero Dios sí conoce y sí me escucha. Por eso hemos hablado a través de estas porciones de la palabra, que para Él no hay nada oculto y que Él conoce
lo que hay en nuestro corazón, las intenciones. Entonces, cuando habla en Mateo 6:1 de vuestra justicia, eh, tiene tres aspectos prácticamente que está hablando. Primero, les está diciendo Jesús, ¿verdad? Que se cuiden de esta justicia que los judíos del primer siglo creían que estaban haciendo de manera correcta, que era dar la limosna, la oración y el ayuno. Y que Pablo, y que el Señor Jesús, les echa en cara o les recrimina lo que estaban haciendo, que realmente no era algo correcto en el corazón, sino que ellos, como estaba estipulado que esto agradaba al Señor, lo hacían ya de manera automática y muchas veces de mala gana y no realmente con el sentido que Dios les había dado desde un inicio. O sea, que les decía Jesús, cuidado con el exhibicionismo. Jesús les decía, hagan todo lo que les dicen que deben de hacer, pero no se comporten como ellos se comportan, porque las intenciones de los judíos o los fariseos de aquella época no eran las correctas, ¿verdad? Entonces, eso está hablando cuando dice que ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? O sea, la vida piadosa, las cosas conforme con cómo hacemos las cosas o el por qué hacemos las cosas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y cuando dice qué comunión puede tener la luz con la oscuridad, y nuevamente está haciendo esta metáfora, ¿verdad? O esta comparación entre luz, oscuridad, justicia y maldad. La palabra comunión significa compañerismo, que es participación, es decir, interacción, pero también esta participación se liga con el término de koinonía que habíamos visto, comunión, el cual significa participación junta con algo. Dios nos ha llamado a estar en unión con su Hijo, tanto de manera posicional como relacionalmente. O sea, cuando Él nos recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahora posicionalmente estamos en Cristo, pero también necesitamos tener una relación diaria con Él. Nuestra meta es ser como Cristo. Lo hemos hablado mucho también. Nuestro estilo de vida, después de conocer a Cristo, es la evidencia de nuestra salvación. Se tiene que ir notando. Hablábamos el martes, camino progresivo de santificación, se tiene que ir notando lo que vamos avanzando. En diario discipulado o constante discipulado, lo que vamos aprendiendo lo vamos llevando a cabo, lo vamos practicando y entonces nuestras vidas son transformadas y deben de ser distintas a como éramos antes. Somos salvos por gracia a través de la fe para hacer buenas obras, también ya lo hemos hablado. Somos salvos para servir, también lo hemos hablado. La fe sin obras está muerta, así como las obras sin fe. La meta de Dios para sus hijos es que seamos santos y sin mancha. Y Pablo frecuentemente, Pablo fue frecuentemente criticado por su mensaje radical del evangelio gratuito debido a que sus oponentes pensaban que promovía el vivir en pecado. Pensaban que un evangelio aparentemente desconectado a la conducta moral podría guiar al abuso. Esto es muy importante, ¿verdad? Sin embargo, el evangelio de Pablo enseña es gratuito porque está basado en la gracia de Dios y en la obra terminada de Cristo en la cruz y en el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero a la misma vez demanda una respuesta apropiada, no solamente de arrepentimiento inicial, sino también de un arrepentimiento continuo. El resultado es una vida de santidad. Las buenas obras no son el mecanismo de salvación, sino el resultado. Entonces, cuando recibimos a Cristo en el corazón, nos arrepentimos. Pero en este camino progresivo tenemos que
estarnos arrepintiendo, porque es cierto que no somos esclavos del pecado, pero todavía seguimos pecando. Pablo lo habla, todavía seguimos pecando. Entonces, el ejemplo, ¿no? La mentira. Sabemos que la mentira es mala. Ahora debemos de dejar de mentir. Entonces, cuando dejamos de mentir, ya hemos caminado un paso más a nuestra santidad, sí, a nuestra vida de santidad. Así en todas las cosas que no le agradan al Señor, que Él nos va revelando que tenemos que ir transformando, tenemos que ir haciéndolo de manera constante. Por eso en esta vida de santificación es una vida constante de arrepentimiento, de fe, de perseverancia, de discipulado, para lograr llegar a tener la estatura del varón perfecto que es Jesús. Y bueno, nuevamente en el 15 hace otras veces preguntas que está haciendo comparación. ¿Qué armonía tiene Cristo contra Belial? Y la palabra armonía es acuerdo, concordia. ¿Cómo pueden acordar algo Cristo y Belial? Y Belial es el nombre para Satanás, ¿verdad? Para el diablo, también significa sin valor, anarquía, un lugar donde no hay salida, ¿verdad? Y todo esto es el diablo, ¿no? Y que entonces, ¿qué de común o qué armonía? Y armonía viene de sinfonesis o sinfonía, ¿verdad? En la música debe de haber una armonía donde todo vaya conjunto, se escuche bien, y que vayan en un mismo sentido. Aquí, pues no hay nada de armonía en Cristo y de Belial. O somos hijos de Dios o son hijos del diablo. Dice, ¿qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Nuevamente Pablo está enfatizando que debemos de estar de un lado. O estamos de este o estamos en el otro. Y más adelante, en el 16, dice, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Y es interesante que la palabra templo es habitación divina e ídolos es una imagen, es decir, para adoración, por implicación Dios pagano, la adoración del mismo. Y que hemos aprendido que un ídolo hoy en día es todo aquello que le robe el lugar a Dios, el dinero, el trabajo, el esposo, los hijos, las imágenes, etcétera. Todo lo que le robe la gloria a Dios es un ídolo. Y, eh, y más adelante, ¿verdad? Aquí habla, bueno, está hablando aquí del templo de Dios, pero no es un templo físico, ya lo hemos hablado. En aquel entonces, de los judíos, de los tiempos de Jesús, para los judíos, lo más importante era el templo físico, era donde se reunían, oraban, y ellos pensaban o creían que ahí estaba la habitación de Dios o a la permanencia de Dios. Y que cuando viene Jesús, cambia todo esto. En Juan 2:21 dice Jesús, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. O sea, Jesús le estaba diciendo que el templo que habían construido durante 45 años, él en 3 días lo destruiría y lo volvería a edificar. Pero no estaba hablando del templo físico, sino de su cuerpo. Mateo 12:6 dice, pues yo les digo que aquí está algo más grande que el templo. Y se refería a él, a su persona. Entonces, la actividad de Dios se ha movido de un edificio sagrado en el cuerpo sagrado del creyente. Ahora nosotros somos templo de Dios. Nuestra vida, nuestro cuerpo es templo de Dios. Y en el 16 más adelante dice, porque nosotros somos templo del Dios viviente. O sea, nosotros, cada uno es la habitación divina de Dios. Y lo vamos a ver más adelante.
Y cuando habla del Dios viviente, el nombre de pacto para Dios en el Antiguo Testamento es Yahweh o Yahvé, que significa ser, yo soy el que soy. Y hemos hablado un poco acerca de esto. Dios le dijo a Moisés, Moisés le preguntó a Dios, cuando me pregunten quién me manda, ¿quién les voy a decir? Y Dios les dijo, diles que yo soy el que soy, o sea, yo soy Yahvé. Y, y los judíos en esos tiempos pensaban que, bueno, una de las indicaciones es no tomar el nombre de Dios en vano. Y entonces, como eran muy cuidadosos, decidieron no llamarle de esa manera a Dios, y entonces le llamaron de distintas formas. Shaddai, el Dios Todopoderoso, pero menos Yahvé, ¿verdad? Entonces, hemos hablado que hay una traducción que se llama la Septuaginta. Y la Septuaginta fueron 72 sabios judíos que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Como eran judíos sabios, entonces la Septuaginta lo tradujo como Jehová. Y nosotros los evangélicos, como tenemos esa traducción, en nuestras Biblias tiene Jehová. Sin embargo, para algunas otras religiones como los católicos, que tienen como base, se me corta el nombre, la traducción al latín, y como esta traducción no fue hecha por judíos, entonces en esas Biblias se mantiene como Yahvé, ¿verdad? Pero es el mismo, solamente cambia en el origen de las traducciones. El latín, me voy a acordar, perdón, se me fue. Entonces, bueno, por eso cuando dice el Dios viviente, está hablando de Dios, ¿verdad? De Jehová. Y cuando dice, viviré con ellos y caminaré con ellos, la frase caminando entre ellos parece que viene del Levítico 26:12, donde son las bendiciones a la obediencia, y donde dice Levítico 26:12. A la Vulgata, ya me acordé la traducción del Antiguo Testamento al latín, se llama la Vulgata, y como lo hicieron otros traductores, ahí se le pusieron o tiene el nombre de Yahvé, ¿verdad? Bueno, perdón, ya me equivoqué, ya me acordé. Levítico 26:12 dice, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y la palabra caminaré también es traducida como andaré, y tiene muchas o una gran variedad de aplicaciones, y normalmente es una persona que se mueve y por eso se traduce caminar de manera más frecuente. Entonces es muy interesante porque el Señor nos está diciendo que Él está caminando con nosotros. La nueva era, cuando Jehová vivirá entre su gente, tal como fue la intención en Génesis 2, y que ocurrió temporal y parcialmente durante el peregrinaje del desierto, pero será totalmente realizado en los cielos nuevos y una tierra nueva. Apocalipsis 21:22 dice, no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Entonces, ahora en esta nueva era que hemos hablado, que nuevo en el Antiguo Testamento se traduce como fresco, es un nuevo pacto, un pacto fresco. Ahora el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, en nuestro interior, y es parte de la Trinidad, ¿verdad? Y si decimos que el Espíritu Santo habita en nosotros, también podemos decir que el Padre y el Hijo habita en nosotros, y no es que si nosotros vamos a la izquierda, Él se quede y solamente vayamos solitos, perdón la redundancia. No, a donde vamos y en donde nos movemos, el Señor va con nosotros. Por eso, cuando dice, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Ahora vive en nosotros y camina entre nosotros. Cada uno
de los hijos de Dios, tenemos al Espíritu que vive en nosotros y que camina en nosotros. Y ahora nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos. No somos el pueblo escogido porque esos son los judíos, pero como ellos no lo aceptaron, ahora hemos sido injertados en la vid y entonces ahora también somos su pueblo, somos sus hijos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y habita en cada uno de nosotros. Hemos hablado en porciones anteriores que somos sus embajadores. Somos quienes damos la cara ante todas las personas de nuestro Dios. Por eso nuestra vida tiene que ser cada vez más una vida que refleje en todos los sentidos a nuestro Dios, porque somos sus embajadores. En el versículo 17, cuando dice, por tanto el Señor añade, salgan de medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. El pueblo de Dios debe dejar de asociarse de los pecadores e incrédulos para que no sean alcanzados en el juicio de ellos. Hemos dicho que no es que nos apartemos y les hagamos el fuchi, no es lo que el Señor quiere, sino que no hagamos comunión, no hagamos pacto, no nos unamos, no, pues si no haya esta unidad, sino al contrario, dice la palabra, que ellos se conviertan a ustedes y no ustedes a ellos. Entonces, mediante nuestro ejemplo, nuestro relacionarnos, tenemos que dar testimonio a ellos, no convertirnos y unirnos con ellos. Entonces, tengamos cuidado en esto. Cuando dice no toquen nada impuro, toquen propiamente apegarse uno mismo. Debemos de tener cuidado, ¿no? En esta, no debemos participar en acciones pecaminosas de sus respectivas culturas. Como redimidos debemos de exhibir y proclamar el nuevo corazón y la nueva mente del pueblo de Dios. Todo ha cambiado en él. Y es muy interesante esto porque ahora, ¿verdad? Debemos decidir no participar en esas acciones culturales. Que si el, el Día de la Candelaria, que es el Día de los Muertos, no sé, eso ya no nos corresponde, tenemos que alejarnos de ellos, tenemos que no participar, ¿sí? Y a veces simplemente con el estar, podemos estar participando, entonces tengamos cuidado de estas circunstancias, ¿verdad? En el 18 dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, el Señor Todopoderoso. Y aquí es donde este es un nombre que en el Antiguo Testamento, uno de los nombres, ¿cómo llamaban a Dios? Dios Todopoderoso. En el Éxodo 6:3 dice, me aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Dios Todopoderoso, el Shaddai, en hebreo, es Dios omnipotente, el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias vamos a encontrar diferentes nombres de Dios que reflejan una característica especial de Él, aunque sabemos que Él es todo, Él es un todo, ¿verdad? Y al final en el capítulo 7, versículo 1, que es parte de esta lectura que hicimos, dice, teniendo estas promesas, Pablo citó las palabras proféticas del Antiguo Testamento de Dios como si fuesen del momento y los aplicó a Corintios. Pablo está tratando de motivar a los creyentes de Corintios a vivir una vida piadosa separada. Han experimentado gracia, ahora deben de vivir en ella. Y que estas promesas que estaban en el Antiguo Testamento para los israelitas, ahora que nosotros estamos injertados, también pueden ser para nosotros.
Y cuando dice queridos hermanos, en la traducción Reina Valera dice amados. Pablo usa el término para describir a los seguidores de Jesús, o sea, eh, a las personas de la iglesia de Corintios. Vemos cómo Pablo les habla con amor, ¿verdad? En esta posición de pastor, Pablo les habla con amor. Y cuando dice purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo, la palabra purificar o limpiar, en un sentido figurado, limpiar en un sentido moral, el decir del pecado o contaminación por la expiación y por sangre. Hebreos 9:14 dice, si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien está por medio del Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. 22 y 23 de Hebreos 9 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que los modelos de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Ya me acordé, perdón. La palabra purificar viene de dos raíces principales o tiene dos definiciones principales. Purificar a través de la expiación por sangre, o sea, alguien tenía que morir para que fueran purificados las personas y quitados el pecado, y eso ya sucedió. Jesús murió por nosotros y Él nos purificó. Su sangre derramada hizo que nosotros fuéramos limpios. Pero en esta porción de la palabra, esta palabra de purificar o limpiar no conlleva la expiación con sangre, ya que una sola vez fue suficiente para que fuéramos limpios. Pero esta purificación ahora nos corresponde a nosotros. O sea que tenemos que hacer una acción constante de limpiarnos, de purificarnos en todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Y Pablo ocupa estas dos palabras como cuerpo y espíritu para hablar de un todo. O sea, tenemos que constantemente estar limpiándonos de estos pecados que podamos todavía estar cometiendo, no de manera, no como práctica constante o de manera deliberada, pero en este camino de transformación todavía vamos a estar cometiendo ciertas faltas. Entonces nos habla esta porción que tenemos que nosotros estar limpiándonos de todo lo que contamina el cuerpo, o sea, de todo nosotros, de todo nuestro ser, como a través del arrepentimiento, a través del perdón, a través de dejar que seamos transformados por la palabra todos los días. Entonces, esto es una decisión, este es un llamado, el de purificarnos constantemente, es un llamado para una acción decisiva. Debemos de cooperar con Dios en la salvación y después cooperar en la madurez, o sea, decidir estar limpiándonos. Y al final, cuando dice, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esta es una verdad que cuando somos salvos somos instantáneamente justificados y santificados. Esto habla de nuestra posición en Cristo. Sin embargo, debemos de vivir a la luz de nuestra posición. Por lo tanto, somos urgidos a completar nuestro llamado por medio de la santificación progresiva o ser como Cristo. Efesios 4:1 dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Este camino de la santificación progresiva o de ser como Cristo. Esto es una lucha permanente, así como la salvación es un regalo gratis y un costoso compromiso.
así lo es también la santificación. Este concepto es verdadero, somos llamados a ser santos y después a vivir, somos también llamados a vivir en santidad. Yo no creo en la posibilidad de estar sin pecado en esta vida, pero sí creo en lo apropiado de que debemos estar pecando menos. Y esto quiero que se entienda bien, que no hay lugar para dejar cabos sueltos, no hay lugar, porque la palabra nos dice que eh, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora ya sabemos que hay cosas que no le agradan al Señor y esas cosas son pecado, que lo que hacen es destruirnos y alejarnos de Dios, y que ahora, mientras vayamos conociendo más su voluntad, mientras vayamos estudiando más la palabra, vamos a poder conocer cuáles son estas cosas que no le agradan al Señor. Y así como este camino progresivo en cuanto a la santificación mediante o a través del discipulado, nos enseñan cuál es la voluntad del Señor, también a través de este discipulado vamos a conocer qué es lo que no le agrada al Señor en comportamiento, en pensamientos, en acciones, y entonces vamos a ir decidiendo quitar esas cosas de nuestra vida. Por eso, no es que estemos una vida sin pecar, más bien cada vez debemos estar pecando menos. Y entonces, si ponemos una balanza y aquí está el camino de santificación progresiva para llegar a tener la estatura del varón perfecto, que es Cristo, y este es el Espíritu, y esta es una vida de pecado en la carne. Cuando más vayamos siendo como Cristo, esta vida de pecado tiene que ir bajando, porque vamos entonces conociendo más al Señor y vamos haciendo que esta carne mengüe y que el Espíritu viva. O sea, es esto. Entonces tiene que ir cada vez creciendo más el Espíritu, vamos siendo cada vez más maduros, vamos pareciéndonos cada vez más a Cristo, y esta carne y este pecado va bajando. Es el camino progresivo de la santificación. Y no estoy vendiendo un evangelio ligero, ni estoy dando pie a que podamos seguir pecando. No es así. Hablemos claro, y eso es lo que está hablando la palabra de Dios en esta noche. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. De mi parte no, hermanito, gracias. ¿Quedó claro? Muy Sí, bien. muy claro, gracias. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Primeramente, Dios, el día de mañana nos vemos a la misma hora. Le voy a pedir a mi hermanita Lidia si nos apoya con la oración para finalizar, por favor. Sí, claro. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por permitir, a pesar de que fue un día pesado en cuestión de trabajo, pero yo te agradezco mucho porque siempre me das trabajo, ¿verdad? Te pido por cada uno de mis hermanos, por aquellos que están sin trabajo, Señor, que tú seas en cada hogar, Señor, poniendo un pan, poniendo un vaso de leche, que nadie se quede sin comer, Señor, y que esos hermanos que se encuentran sin trabajo, pues pronto puedan ya estar trabajando, papito hermoso. Gracias te damos una vez más, Señor, por tu bendita palabra, porque nos enseñas a ser mejores, porque sí, hay que ser mejor persona, Señor, y por medio de esta palabra aprendemos, Señor, para poder ser fieles seguidores a ti, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos en la iglesia y los que se pueden congregar, también por los que no se pueden congregar, Señor. Te agradezco y te pido que nos des un descanso en ti y que el día de mañana sea igual de bendecido como el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Lidia. Hermanitos, buenas noches. El Señor les guarde. Hasta mañana, primeramente Dios. Hasta mañana. Bendiciones. Buenas noches a todos, hasta mañana.